Después de 14 horas haciendo uñas, llegué a casa solo para encontrar una nueva sartén y una nota que decía: «Eres una vieja arrugada, tu esposo merece a alguien joven como yo». Firmado, la otra. Entonces decidí cambiar su tubo de lubricante por pegamento industrial. Esa misma noche, los bomberos los apodaron la pareja inseparable. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mis pies me dolían como si hubiera caminado sobre vidrios durante 14 horas seguidas. Llevaba 45 años haciendo manicuras, pero a los 68 mi cuerpo ya no perdona como antes. El salón había estado lleno todo el día. Señoras preparándose para bodas, graduaciones, citas importantes. Yo había sido la encargada de hacer que sus manos lucieran perfectas mientras las mías se agrietaban por los químicos y el trabajo constante. Cuando finalmente cerré la puerta del salón y caminé hacia mi auto, lo único en lo que pensaba era en llegar a casa, quitarme estos zapatos que me apretaban y tal vez prepararle una cena ligera a Gary. Después de 45 años de matrimonio, nuestra rutina era predecible pero cómoda. Él llegaría del trabajo, cenaríamos viendo las noticias y nos iríamos a dormir temprano. Pero cuando abrí la puerta de casa, supe inmediatamente que algo estaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Gary siempre tenía la televisión encendida cuando llegaba antes que yo. Dejé mi bolsa en el sofá y me dirigí hacia la cocina, pensando que tal vez se había quedado dormido. Fue entonces cuando la vi. Una sartén nueva, reluciente, sobre la mesa de la cocina. Era cara, de esas antiadherentes que yo siempre había querido, pero nunca me permití comprar porque teníamos gastos más importantes. Pegada a la sartén había una nota escrita en letra cursiva perfecta, el tipo de caligrafía que enseñaban en las escuelas privadas. Mis manos temblaron cuando tomé el papel. Las palabras se difuminaron por un momento antes de que pudiera enfocar la vista. Eres una vieja arrugada. Tu marido merece a alguien joven como yo. Firmado, la otra. Leí la nota 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarla completamente. La sartén se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó por toda la cocina vacía. Me quedé allí parada, mirando esas palabras crueles, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. La otra. Ni siquiera se había molestado en poner su nombre, como si fuera tan insignificante que no necesitara identificarse, como si yo fuera tan insignificante que cualquier mujer joven podría reemplazarme. Mis piernas se sintieron débiles y tuve que apoyarme contra la pared. 45 años. 45 años de mi vida entregados a este hombre. 45 años levantándome temprano para prepararle el desayuno, lavando su ropa, cuidando de él cuando estaba enfermo, aplazando mis propios sueños para apoyar los suyos. Recordé cuando Gary perdió su trabajo hace 10 años. Yo trabajé turnos dobles en el salón para mantener la casa a flote mientras él buscaba algo mejor. Recordé cuando su madre se enfermó y yo la cuidé como si fuera la mía propia, bañándola, alimentándola, sosteniéndola mientras Gary evitaba las visitas porque no podía verla así. Y ahora había una otra. Una mujer lo suficientemente joven y atrevida como para entrar a mi casa, usar mi cocina y dejarme un mensaje como si yo fuera una inquilina indeseable que necesitaba ser desalojada. Me dirigí hacia nuestro dormitorio. Cada paso se sentía como caminar por arenas movedizas. Abrí el closet de Gary y confirmé mis peores temores. Faltaba ropa. Su colonia favorita ya no estaba en la cómoda. Los calcetines que yo le había comprado para su cumpleaños estaban desaparecidos. Me senté en el borde de la cama donde habíamos dormido juntos durante más de 4 décadas. La cama donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos consolado mutuamente nuestras pérdidas, donde habíamos planeado nuestros sueños de jubilación. Ahora se sentía fría y ajena. Las lágrimas llegaron todas de una vez, como una presa que se rompe. Lloré por la mujer que había sido, la que creía en el amor eterno y los votos matrimoniales. Lloré por todos los sacrificios que había hecho sin pensar 2 veces.
Lloré por la humillación de saber que mientras yo trabajaba 14 horas para mantener nuestro hogar, él estaba con alguien más, probablemente riéndose de la vieja arrugada que tenía en casa. El teléfono sonó y por un momento mi corazón se aceleró. Tal vez era Gary llamando para explicar, para disculparse, para decirme que todo había sido un terrible malentendido. Pero cuando vi el número en la pantalla, no lo reconocí. ¿Señora Lourdes? Era una voz femenina, joven, con un tono burlón que me heló la sangre. Soy Kiara, creo que ya recibió mi nota. No podía hablar. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Gary está conmigo ahora. Continuó con una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Espero que entienda que él necesita a alguien que pueda mantenerlo feliz, alguien que no esté tan gastada por los años. Colgué el teléfono sin decir una palabra. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Esta mujer no solo me había robado a mi esposo, sino que tenía la audacia de llamarme para humillarme aún más. Me quedé sentada en esa cama, en esa casa que ya no se sentía como mi hogar, rodeada por los vestigios de una vida que aparentemente había sido una mentira. El reloj marcaba las 11 de la noche. Gary no había vuelto. Probablemente no volvería. Pero mientras estaba allí, sintiendo como si mi mundo se hubiera desplomado, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se mezclaba con algo más fuerte, más ardiente. No era solo dolor lo que sentía. Era rabia. Una rabia profunda y silenciosa que crecía en mi pecho como un fuego que acababa de encontrar oxígeno. 45 años de mi vida no se iban a descartar así de fácil. Si Gary pensaba que podía simplemente reemplazarme como si fuera un electrodoméstico viejo, estaba muy equivocado. Y si esta tal Kiara creía que podía humillarme en mi propia casa sin consecuencias, iba a aprender una lección que nunca olvidaría. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada momento de mi matrimonio con una claridad dolorosa. Era extraño cómo la traición podía convertir los recuerdos más dulces en puñales que se clavaban en el corazón. Recordé cuando conocí a Gary. Yo tenía 23 años y trabajaba de recepcionista en una oficina contable. Él era el supervisor nuevo, guapo, ambicioso, con grandes planes para el futuro. Me cortejó durante 6 meses con flores baratas y cenas en restaurantes de comida rápida, pero para mí era como si fuéramos a los lugares más elegantes del mundo. Vamos a construir algo hermoso juntos, me había dicho la noche que me propuso matrimonio. Tú y yo contra el mundo, Lourdes, para siempre, para siempre. ¿Qué palabra tan cruel sonaba ahora? Cuando nos casamos, yo tenía planes. Quería estudiar cosmetología profesionalmente, tal vez abrir mi propio salón algún día. Pero Gary necesitaba que trabajara para mantener la casa mientras él se establecía en su carrera. Los años pasaron y mis sueños se fueron postergando hasta que simplemente se evaporaron como el humo. Después, mi amor, me decía cada vez que yo mencionaba mis planes. Cuando las cosas se calmen un poco, podrás hacer lo que quieras. Las cosas nunca se calmaron. Llegaron los niños, las facturas, las responsabilidades. Yo seguí trabajando, pero siempre en empleos que pudieran acomodarse a los horarios de Gary, a sus necesidades, a sus sueños. El salón de manicuras fue mi refugio, mi pequeño espacio donde podía usar mis manos para crear algo hermoso, aunque fuera solo por unas horas. Me levanté de la cama al amanecer y caminé por la casa como un fantasma, viendo todo con ojos nuevos. Las fotos en las paredes de nuestras vacaciones familiares ahora parecían representaciones teatrales. Gary sonriendo para la cámara mientras probablemente ya planeaba su escape. En el baño, encontré evidencias que antes había ignorado por completo. Un cepillo de dientes rosa que no era mío. Una botella de champú caro que yo nunca había comprado. Condones en el botiquín, a pesar de que yo había pasado por la menopausia hace más de 10 años. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cuánto tiempo había estado trayendo a esa mujer a mi casa, a mi cama, mientras yo trabajaba para mantener nuestras cuentas al día? El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era mi hija Rebeca, mi primogénita, que vivía en el otro lado de la ciudad.
Mamá, ¿estás bien? Gary me llamó anoche diciendo que ustedes estaban tomando un tiempo, como si fuera una decisión mutua, como si yo hubiera elegido que mi esposo me traicionara con una mujer la mitad de mi edad. ¿Él te dijo por qué? Pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Rebeca vaciló. Dijo que ustedes habían crecido en direcciones diferentes, que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo. Me reí, pero fue una risa amarga que me lastimó la garganta. ¿Encontrarse a sí mismo? Tu padre tiene 65 años, Rebeca. Si no se ha encontrado a estas alturas, nunca lo hará. Mamá. Hay otra mujer, le dije directamente. Una joven que se llama Kiara. Ayer dejó una nota en mi cocina llamándome vieja arrugada. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Rebeca suspiró profundamente. Mamá, lo siento mucho. No sabía qué. ¿No sabías? ¿O no querías saberlo? Otra pausa. Algunos de nosotros habíamos notado cambios en papá, pero pensamos que era la crisis de la mediana edad o algo así. La crisis de la mediana edad, a los 65 años. Estas eran las excusas que mi propia familia estaba haciendo por la traición de Gary. Después de colgar con Rebeca, llamé al salón para avisar que no iría a trabajar. Era la primera vez en 5 años que faltaba por algo que no fuera una emergencia médica. María, la dueña, se preocupó tanto que ofreció venir a verme, pero le dije que solo necesitaba un día para procesar algunas cosas personales. Pasé la mañana revisando nuestras cuentas bancarias en la computadora. Gary siempre se había encargado de las finanzas, diciéndome que no me preocupara por esos detalles aburridos. Ahora entendía por qué. En los últimos 6 meses había habido retiros regulares de nuestra cuenta de ahorros. $500 aquí, 300 allá. Siempre cantidades que no fueran demasiado obvias, pero que sumaban más de $5,000. Mi dinero. El dinero que yo había ganado trabajando hasta que me dolieran las manos. También había cargos en restaurantes caros que yo nunca había visitado. Joyerías donde Gary supuestamente había comprado regalos para mí, pero que yo nunca había recibido. Una floristería donde había gastado $200 en ramos que nunca llegaron a mi casa. Cada línea en el estado de cuenta era como una bofetada. Gary no solo me había traicionado emocionalmente, sino que había estado robándome económicamente para financiar su aventura romántica. El colmo llegó cuando encontré un recibo en su escritorio por un fin de semana en un hotel de lujo en las montañas. Las mismas montañas donde él me había dicho que iba a pescar con los muchachos, el mes pasado. Había gastado $800 en ese fin de semana romántico con Kiara, mientras yo trabajé horas extras para cubrir las facturas de la luz y el agua. A las 3 de la tarde, Gary finalmente apareció. Escuché su llave en la cerradura y mi corazón se aceleró, no por esperanza, sino por anticipación. Había pasado todo el día preparándome para este momento. Entró a la casa como si nada hubiera pasado. Incluso tuvo la audacia de sonreírme. «Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día?» Me quedé mirándolo desde el sofá, tratando de reconocer al hombre con el que me había casado 45 años atrás. Su cabello estaba peinado de manera diferente, más juvenil. Llevaba una camisa que yo no le había visto antes, probablemente un regalo de su nueva novia. Incluso olía diferente, a una colonia más cara de la que solíamos permitirnos. «Mi día estuvo interesante», le respondí con calma. «Recibí una nota muy educativa de tu amiguita Kiara». Gary se tensó inmediatamente. La sonrisa falsa se desvaneció de su rostro y pude ver el cálculo en sus ojos mientras decidía qué mentira contarme. «Lourdes, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada, Gary. Todo está muy claro». Se acercó al sofá, con las manos extendidas en un gesto que supongo que debía parecer conciliador. «Mi amor, esto no es lo que parece. Kiara está confundida. Ella piensa que hay algo entre nosotros, pero yo nunca le di razones para...» «Gary», lo interrumpí suavemente, «llevamos 45 años casados. Conozco todas tus mentiras. Esta ni siquiera está entre las mejores». Su expresión cambió completamente.
La máscara del esposo arrepentido se cayó y por primera vez vi al hombre real que había estado viviendo conmigo todos estos años. Había frialdad en sus ojos, un desdén que probablemente había estado allí mucho tiempo, pero que yo había elegido no ver. Bien, dijo enderezándose. Tienes razón, no voy a mentirte más. Sí, hay otra mujer. Y sí, estoy enamorado de ella. Las palabras me golpearon como balas, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Por cuánto tiempo? 8 meses. 8 meses. Casi un año de mi vida vivido en una mentira completa. ¿La amas?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Gary asintió sin vacilar. Más de lo que te he amado a ti en años. Ahí estaba, la verdad brutal que había estado evitando enfrentar. Mi matrimonio había sido una cáscara vacía mucho antes de que Kiara apareciera en escena. Entonces supongo que no hay nada más que discutir, le dije, poniéndome de pie. Puedes irte con ella. Pero hay algo que necesitas entender, Gary. 45 años de mi vida no se van a descartar sin consecuencias. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos, pero ya era demasiado tarde para que el miedo lo salvara. El daño estaba hecho, y la mujer tranquila y sumisa con la que se había casado ya no existía. Esa noche, después de que Gary se fuera con una maleta llena de sus cosas, me senté en mi cocina con una taza de té y el frasco de lubricante íntimo que había encontrado en su mesa de noche. Era hora de que tanto Gary como su querida Kiara aprendieran que subestimar a una mujer de 68 años había sido el mayor error de sus vidas. La cola industrial que compré en la ferretería costó $12.99, una inversión pequeña para la lección que estaba a punto de impartir. El empleado, un joven de unos 20 años, me miró extrañado cuando pregunté específicamente por el adhesivo más fuerte que tuvieran. ¿Para qué lo va a usar, señora?, me preguntó con curiosidad genuina. Para reparar algo que se rompió hace mucho tiempo, le respondí con una sonrisa dulce. Esa noche, mientras Gary cenaba en algún restaurante romántico con Kiara, yo me dediqué a estudiar el frasco de lubricante que había encontrado entre sus cosas. Era de una marca cara, de esas que anuncian en las revistas para adultos. El tipo de producto que Gary nunca habría comprado para nosotros en 45 años de matrimonio. Con cuidado quirúrgico, abrí el frasco y vacié todo su contenido en el fregadero. Lo enjuagué 3 veces hasta que no quedó ni rastro del líquido original. Luego, lentamente, llené el frasco con la cola industrial, que por fortuna tenía una consistencia similar. El producto final se veía idéntico al original. Coloqué el frasco exactamente donde Gary lo había dejado y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 11 de la noche, escuché el auto de Gary en la entrada. Pero no estaba solo. Escuché risas, voces susurrando, el sonido inequívoco de 2 personas tratando de ser sigilosas y fallando miserablemente. Desde mi habitación de huéspedes, donde había decidido dormir desde la noche anterior, pude escuchar todo. Kiara tenía una risa aguda, el tipo de risa que probablemente Gary encontraba encantadora, pero que a mí me sonaba como uñas raspando un pizarrón. Tu casa es tan nostálgica, la escuché decir con un tono que claramente significaba vieja y deprimente. Pronto será nuestra, respondió Gary. Estoy trabajando en los detalles del divorcio. Nuestra. La casa que yo había ayudado a pagar durante décadas ahora iba a ser de ellos. La rabia que había estado creciendo en mi pecho se intensificó hasta convertirse en algo casi físico. Escuché sus pasos dirigiéndose hacia nuestro dormitorio matrimonial, el cuarto donde yo había dado a luz a nuestros 2 hijos cuando no teníamos dinero para el hospital, el cuarto donde había cuidado a Gary durante la gripe, donde había llorado en silencio durante sus periodos de desempleo, donde había soñado con un futuro que nunca llegó. Los sonidos que siguieron me revolvieron el estómago, pero me obligué a escuchar. Necesitaba grabar cada detalle en mi memoria para alimentar la determinación que me iba a sostener en las semanas siguientes. Después de una hora que se me hizo eterna, todo se volvió silencioso. Esperé 30 minutos más antes de aventurarme a salir de mi escondite. Caminé hasta la cocina y me preparé una taza de té.
sabiendo que el espectáculo principal aún no había comenzado. A las 3 de la madrugada, los gritos me despertaron. «¡No puedo moverme! Gary, no puedo separarme de ti!» «Yo tampoco. ¿Qué diablos está pasando?» Me levanté con calma, me puse mi bata y mis pantuflas y caminé hacia el dormitorio. La puerta estaba abierta y el espectáculo que vi me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Gary y Kiara estaban literalmente pegados el uno al otro, unidos por zonas que no voy a describir en detalle, pero que dejaban muy claro lo que habían estado haciendo. Sus caras mostraban una mezcla de pánico y horror que era absolutamente deliciosa. «¡Lourdes!», gritó Gary al verme. «¡Ayúdanos! Algo está mal». «¿Mal?», pregunté con voz tranquila, apoyándome contra el marco de la puerta. «No veo nada mal aquí. De hecho, creo que nunca han estado más unidos». Kiara, que hasta ese momento había mantenido un aire de superioridad en nuestros pocos encuentros, ahora se veía completamente vulnerable. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez parecía su verdadera edad. No era más que una niña de 32 años que había pensado que podía jugar en las ligas mayores. «Por favor», suplicó, «esto duele». «El dolor a menudo acompaña las lecciones más importantes de la vida», le respondí con calma. Gary trató de moverse y gimió de dolor. «Lourdes, sea lo que sea que hayas hecho, deshazlo ahora mismo». «¿Yo?», pregunté con inocencia fingida. «Gary, querido, yo no hice nada. Ustedes dos se metieron en esta situación completamente solos». Fue en ese momento que Gary entendió lo que había pasado. Sus ojos se dirigieron hacia la mesa de noche donde había estado el frasco de lubricante, ahora vacío y tirado en el suelo. Tú cambiaste». «¿El lubricante por cola industrial?». «Sí, lo hice. Resulta que 45 años aprendiendo a leer las etiquetas de los productos químicos en el salón tienen sus ventajas». Kiara comenzó a sollozar histéricamente. «Esto es agresión. Te voy a demandar». «Por favor», le dije con una sonrisa, «demándame. Me encantaría que un juez escuchara cómo terminaste pegada a mi esposo en mi cama matrimonial después de dejarme una nota insultante en mi propia casa». Gary trató de usar su teléfono celular, pero sus movimientos estaban demasiado restringidos. «Llama al 911», le gritó a Kiara. «No puedo mover mis brazos». La situación era tan absurda que casi me da risa, pero había una parte de mí que se sentía completamente fría, completamente calculadora. Esta era solo la primera movida en un juego mucho más largo. «Supongo que tendré que llamar yo», dije suspirando teatralmente, aunque debo admitir que me da pena interrumpir su momento íntimo. Llamé a emergencias y expliqué la situación con el tono más inocente que pude lograr. «Mi esposo y su amiga han tenido un pequeño accidente. Parece que se quedaron pegados durante actividades íntimas. No estoy segura de cómo pasó. Los paramédicos llegaron en 15 minutos, seguidos por los bomberos. Fue uno de los bomberos, un hombre mayor con bigote gris, quien acuñó el apodo que se volvería legendario en el departamento. «Bueno, muchachos», le dijo a sus compañeros mientras evaluaban la situación. «Parece que tenemos aquí al pareja inseparable. Este va a ser uno para los libros». El proceso para separarlos tomó 2 horas y requirió una solución especial que tuvieron que conseguir de un laboratorio químico. Durante todo ese tiempo, yo permanecí en la sala, ofreciendo café a los primeros auxilios y disculpándome por la situación tan extraña. «Estas cosas pasan», me dijo uno de los paramédicos con comprensión. «Una vez tuvimos que separar a un hombre que se había pegado a su auto con superpegamento». «¡Qué terrible!», respondí con simpatía genuina. «La gente debería ser más cuidadosa con los productos químicos». Cuando finalmente lograron separar a Gary y Kiara, ambos fueron trasladados al hospital para evaluación. Kiara estaba tan humillada que ni siquiera me miró cuando la sacaron en la camilla. Gary, por otro lado, me dirigió una mirada que prometía consecuencias. Pero yo no tenía miedo. De hecho, me sentía más viva de lo que me había sentido en años. Después de que todos se fueron, limpié la casa meticulosamente. Cambié las sábanas de mi cama matrimonial y las tiré a la basura junto con el colchón. Algunas cosas simplemente no se pueden limpiar.
Mientras trabajaba, mi mente ya estaba planeando los siguientes movimientos, porque lo que Gary y Kiara no sabían era que durante los 8 meses que habían estado engañándome, yo había estado aprendiendo cosas sobre sus rutinas, sus debilidades, sus secretos, y lo que había descubierto esa misma tarde, revisando más cuidadosamente nuestras finanzas, era mucho peor que una simple aventura amorosa. Gary no solo me había traicionado emocionalmente, había estado planeando robarme sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos. En el escritorio de Gary, escondida entre facturas viejas, había encontrado documentos que me helaron la sangre. Papeles de transferencia de propiedad donde Gary había estado tratando de poner la casa a nombre de Kiara. Formularios de divorcio ya preparados donde él se quedaba con casi todo, alegando que yo había sido una esposa dependiente que no había contribuido financieramente al matrimonio. 45 años de trabajo, de sacrificio, de construir una vida juntos, y él estaba tratando de borrarme de la historia como si yo nunca hubiera existido. La cola industrial había sido solo un aperitivo. El plato principal estaba por llegar, y Gary no tenía idea de lo que le esperaba. Me serví una copa de vino y me senté en mi sofá, sonriendo por primera vez en semanas. Mañana comenzaría la verdadera guerra, y esta vez yo tenía la ventaja de ser la única que sabía que había comenzado. Gary llegó a casa al día siguiente con vendajes en lugares que prefiero no mencionar y una expresión que mezclaba dolor físico con algo mucho más peligroso: humillación pura. Había pasado la noche en el hospital siendo el hazmerreír de todo el personal médico. Los bomberos ya habían comenzado a contar la historia del pareja inseparable en todas las estaciones de la ciudad. Pero si él pensaba que yo había terminado, estaba muy equivocado. Lo que había hecho la noche anterior había sido solo una diversión, una pequeña venganza emocional. Lo que había descubierto esa mañana era mucho más serio. Me había levantado temprano y por primera vez en décadas había revisado cada documento financiero de la casa. Gary siempre había controlado las finanzas, diciéndome que era demasiado complicado para que yo me preocupara. Ahora entendía por qué había querido mantenerme alejada de los papeles. En una carpeta escondida en la parte trasera de su archivador, encontré el plan completo. No era solo una aventura amorosa, era un robo sistemático orquestado durante meses. Gary había abierto una cuenta bancaria separada a nombre de Kiara, donde había estado transfiriendo dinero gradualmente. Pequeñas cantidades que no se notarían de inmediato. $300 aquí, 500 allá. En total, había movido más de $28,000 de nuestros ahorros combinados a esta cuenta secreta. Pero eso era solo el comienzo. También había encontrado documentos donde Gary intentaba cambiar el título de propiedad de la casa para incluir a Kiara como copropietaria, alegando que ella había contribuido significativamente a las mejoras del hogar. La casa que yo había ayudado a pagar durante 45 años, donde había criado a mis hijos, donde había invertido cada centavo de mis ahorros. Y luego estaban los papeles de divorcio, papeles que Gary había preparado sin mi conocimiento, donde me describía como una ama de casa dependiente sin contribuciones financieras significativas al matrimonio. Según estos documentos, yo debería conformarme con una pensión alimenticia mínima mientras él se quedaba con la casa, el auto, las inversiones y todo lo que habíamos construido juntos. La traición financiera me dolió más que la emocional. Gary no solo había decidido reemplazarme, sino que había planeado dejarme sin nada. A los 68 años, quería que comenzara de cero mientras él y su joven amante disfrutaban del fruto de mi trabajo. Cuando Gary entró a la casa esa tarde, caminando cuidadosamente debido a sus heridas, yo estaba sentada en la mesa de la cocina con todos los documentos esparcidos frente a mí. «Necesitamos hablar», me dijo con voz tensa, evitando mirarme directamente. «Sí, definitivamente necesitamos hablar», le respondí calmadamente. «Siéntate, Gary. Tengo varias preguntas que hacerte». Él se sentó con obvio discomfort, tanto físico como emocional. Por primera vez en años, yo tenía el control de la conversación. $28,246.
Dije leyendo directamente del estado de cuenta que tenía en mis manos. Esa es la cantidad exacta que has transferido a la cuenta de tu querida Kiara en los últimos 8 meses. Gary palideció. Lourdes, yo puedo explicar. Por favor, explícame. Estoy fascinada de escuchar cómo vas a justificar robarme el dinero que gané trabajando 14 horas al día para dárselo a tu amante. No es robar. Es nuestro dinero, y yo tengo derecho. ¿Nuestro dinero? Lo interrumpí, levantando otro documento. Porque según estos papeles de divorcio que preparaste a mis espaldas, yo no he contribuido financieramente a este matrimonio. Entonces, ¿cómo puede ser nuestro dinero si supuestamente yo no aporté nada? Gary se quedó callado, atrapado en su propia contradicción. Y luego está esto, continué, mostrándole los documentos de la propiedad. Intentaste poner la casa a nombre de Kiara, la casa que yo ayudé a pagar durante 45 años. ¿Cuándo exactamente pensabas contarme que ya no tenía hogar? Eso fue solo una precaución legal. ¿Una precaución contra qué? ¿Contra que tu esposa legal reclamara lo que legalmente le pertenece? Gary se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Lourdes, sé que estás enojada y tienes derecho a estarlo, pero lo que hiciste anoche fue... ¿Fue qué, Gary? ¿Ilegal? Porque robar $28,000 sí es ilegal. Falsificar documentos de propiedad también es ilegal. Cometer fraude matrimonial definitivamente es ilegal. Sus ojos se llenaron de pánico. No puedes probar nada de eso. Sonreí por primera vez en la conversación. ¿No puedo? Gary, llevamos 45 años casados. Conozco tus hábitos, tu letra, tus patrones. Y ahora tengo algo más. Motivación. Me levanté y caminé hacia él, disfrutando cómo se encogía ligeramente. Ya no era el hombre autoritario que había controlado mi vida durante décadas. Era un viejo patético y cobarde que había sido atrapado robando. Aquí está lo que va a pasar, le dije con voz suave pero firme. Vas a regresar cada centavo que robaste. Vas a cancelar cualquier documento que hayas falsificado. Y vas a salir de esta casa hoy mismo. ¡No puedes echarme! ¡Esta también es mi casa! ¿Lo es? Porque según los papeles que firmaste, ibas a transferirla a Kiara. Así que claramente no la consideras tuya. Gary se dejó caer en la silla, derrotado. ¿Qué quieres de mí, Lourdes? Quiero justicia. Y si no puedo obtenerla por las buenas, la obtendré por las malas. Fue en ese momento que mi teléfono sonó. Era Rebeca, mi hija. Mamá, ¿es cierto lo que están diciendo en el hospital sobre papá? ¿Qué están diciendo, querida? Que él y una mujer tuvieron que ser separados por los bomberos porque se quedaron pegados durante un encuentro íntimo en mi cama matrimonial. Sí, es cierto. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Mamá, ¿tú tuviste algo que ver con eso? ¿Por qué haría yo algo así, Rebeca? Tu padre es un hombre adulto. Él tomó sus propias decisiones. Gary me miraba con horror creciente. Se estaba dando cuenta de que su humillación pública apenas estaba comenzando. Después de colgar con Rebeca, que prometió llamarme más tarde, me volví hacia Gary. Nuestros hijos se van a enterar de todo, ¿sabes? No hay manera de mantener esto en secreto. El incidente del hospital ya es conocimiento público. Y cuando descubran cómo trataste de robarme y dejarme sin nada después de 45 años. Lourdes, por favor. ¿Por favor? ¿Qué? ¿Que tenga piedad? ¿Como la piedad que tú tuviste conmigo cuando planeabas dejarme sin hogar y sin dinero? Me acerqué a la ventana y vi el auto de Kiara estacionado en la calle. Había venido a recoger a su novio herido. Ah, veo que tu enfermera personal está aquí. Qué conveniente. Gary siguió mi mirada y palideció aún más. Ella solo vino a llevarse al hombre que robó a su esposa para mantenerla. ¡Qué romántico! Observé cómo Kiara caminaba hacia la casa. Incluso desde la distancia podía ver que cojeaba ligeramente. Los eventos de la noche anterior la habían afectado tanto física como emocionalmente. Cuando Kiara tocó la puerta, yo fui a abrir personalmente. «Hola, querida», le dije con voz dulce. «Vienes a buscar a tu novio. ¡Qué dedicada eres!». Kiara me miró con una mezcla de odio y miedo.
Sus ojos estaban hinchados de llorar y tenía marcas visibles en el cuello donde el adhesivo había causado irritación. ¿Dónde está Gary?, preguntó con voz ronca. Está adentro, recogiendo sus cosas. Resulta que ya no vive aquí. Tú nos lastimaste a propósito anoche. ¿Yo? Querida, ustedes se lastimaron solos. Yo solo. Digamos que proporcioné las circunstancias para que su verdadera naturaleza saliera a la luz. Gary apareció detrás de mí con una maleta en la mano. ¿Eso es todo?, le pregunté. ¿Solo una maleta después de 45 años de matrimonio? Volveré por el resto de mis cosas, murmuró. No, no volverás. Lo que quede aquí mañana por la noche irá directamente a la caridad. Considera que es mi contribución a ayudar a los menos afortunados. Kiara tomó a Gary del brazo, tratando de apurarlo hacia el auto. Kiara, querida, la llamé justo antes de que llegaran al auto. Espero que sepas que el dinero que Gary te ha estado dando salió directamente de mis ahorros. Dinero que gané trabajando 14 horas al día. Espero que lo hayan disfrutado. La expresión en su cara me dijo que no tenía idea de los detalles financieros de la traición de Gary. Hasta ese momento, probablemente pensaba que él era un hombre generoso que la mimaba con su propio dinero. ¿Qué dinero?, le preguntó a Gary mientras subían al auto. Pude escuchar el comienzo de otra pelea mientras se alejaban. Gary tendría mucho que explicar. Y algo me decía que Kiara no iba a tomar muy bien la noticia de que había sido una receptora de dinero robado. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en décadas, hice algo que no había hecho en años. Sonreí genuinamente. No de satisfacción vengativa, sino de libertad real. Pero mi trabajo aún no había terminado. Gary pensaba que podía simplemente irse con Kiara y esperar que todo se calmara. No entendía que una mujer de 68 años, que había sido subestimada durante 45 años, tenía mucho tiempo acumulado para planear, mucha rabia guardada para usar como combustible y absolutamente nada que perder. La verdadera guerra apenas estaba comenzando. Una semana después del incidente de la cola industrial, Gary y Kiara habían comenzado a creer que lo peor había pasado. Se habían mudado a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, y Gary había comenzado a contar su versión de los eventos a cualquiera que quisiera escuchar. Que yo era una esposa vengativa y desequilibrada que no podía aceptar que él había encontrado el amor verdadero. Lo que no sabían era que yo había pasado 45 años estudiando cada detalle de la vida de Gary. Sus hábitos, sus miedos, sus debilidades secretas. Y había una debilidad en particular que estaba a punto de convertirse en su perdición. Gary era severamente alérgico a las nueces. No era algo que anunciáramos públicamente porque él se avergonzaba de tener debilidades. Pero yo había pasado décadas leyendo meticulosamente cada etiqueta de ingredientes, evitando restaurantes que usaran aceite de nuez, manteniéndolo a salvo sin que él siquiera se diera cuenta de todo el trabajo que eso implicaba. Su alergia era tan severa que incluso la contaminación cruzada podía enviarlo al hospital. Una vez, hace 15 años, había tenido una reacción anafiláctica por comer una hamburguesa que había sido preparada en la misma plancha donde habían cocinado algo con nueces. Esa noche en el hospital, mientras yo sostenía su mano y él me agradecía por salvarle la vida, nunca imaginé que algún día usaría ese conocimiento de manera diferente. El plan llegó a mí de manera casi accidental. Estaba en el supermercado, comprando ingredientes para la cena, cuando vi a Gary y Kiara en el pasillo de los productos orgánicos. Ella estaba eligiendo ingredientes para lo que obviamente sería una cena romántica, y él la seguía como un cachorro obediente, cargando la canasta. Lo seguí discretamente, manteniéndome a suficiente distancia para escuchar su conversación. «Quiero cocinar algo especial para ti esta noche», le decía Kiara con voz melosa. «Esa receta de pollo tailandesa que vi en Instagram». «Suena perfecto, mi amor», respondió Gary con una voz que me revolvió el estómago. Era el mismo tono que había usado conmigo durante nuestros primeros años de matrimonio. «¿Tienes alguna alergia de la que deba preocuparme?», preguntó Kiara, y mi corazón se aceleró. Esta era mi oportunidad. Gary tenía dos opciones. Podía contarle sobre su alergia a las nueces, revelando una vulnerabilidad que odiaba admitir,
o podía mentir para mantener su imagen de hombre fuerte e invulnerable. Conociendo a Gary como lo conocía después de 45 años, sabía exactamente qué elegiría. No, no tengo alergias, mintió suavemente. Como de todo, sonreí para mis adentros. Típico Gary. Prefería arriesgar su vida antes que admitir una debilidad frente a su joven novia. Esa noche hice algo que nunca pensé que haría. Conduje hasta el apartamento donde vivían Gary y Chiara y esperé en el estacionamiento. A las 6 de la tarde, Gary salió para hacer ejercicio como había hecho religiosamente durante los últimos 10 años. Sus rutinas nunca cambiaban. Chiara estaba sola en el apartamento preparando la cena especial. Sabía que ella iba al gimnasio todos los días a las 7:30. Había una ventana de oportunidad muy específica y yo la aprovecharía. A las 7:15, cuando Chiara salió del apartamento vestida para el gimnasio, yo me acerqué al edificio. Gary me había mencionado que mantenían una llave de repuesto bajo una maceta junto a la puerta, un hábito de seguridad terrible que yo siempre había criticado, pero que ahora me resultaba muy útil. Entré al apartamento con el corazón palpitando. No tenía mucho tiempo. En la cocina encontré la cena que Chiara había estado preparando. Pollo tailandés con vegetales, tal como había mencionado. Olía delicioso. De mi bolsa saqué un pequeño frasco de aceite de nuez que había comprado esa tarde. Con cuidado, agregué apenas unas gotas al plato de Gary. No lo suficiente como para cambiar el sabor, pero sí lo necesario para activar su alergia. Luego revolví cuidadosamente la salsa para distribuir el aceite de manera uniforme. El plato se veía exactamente igual que antes. Nadie podría detectar la diferencia a simple vista. Salí del apartamento tan silenciosamente como había entrado. Regresé a mi auto y conduje a casa. El resto dependía de Gary y de su propio orgullo estúpido. No tuve que esperar mucho para conocer los resultados. A las 9:45 de la noche, mi teléfono sonó. Era Rebeca. «Mamá, papá está en el hospital. Tuvo una reacción alérgica severa». Puse mi mejor voz de preocupación maternal. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» Aparentemente comió algo con nueces. Su novia llamó a la ambulancia cuando él comenzó a tener dificultades para respirar. ¿Su novia no sabía sobre su alergia? Pregunté con genuina curiosidad. Eso es lo extraño. Ella jura que no cocinó nada con nueces y papá nunca le había mencionado que fuera alérgico. Por supuesto que no se lo había mencionado. Gary nunca admitía debilidades. ¿Puedo ir a verlo?, pregunté, sabiendo que era exactamente lo que una esposa preocupada haría. Sí, está en el Hospital General, habitación 312. Cuando llegué al hospital, encontré a Gary conectado a un respirador, con la cara hinchada y la piel cubierta de ronchas. Se veía patético y vulnerable, exactamente lo opuesto a la imagen de hombre fuerte que trataba de proyectar. Chiara estaba sentada junto a su cama, llorando. «No entiendo cómo pasó», me dijo entre sollozos cuando me vio entrar. Leí todas las etiquetas. No había nueces en nada de lo que cociné. «Las reacciones alérgicas pueden ser impredecibles», le respondí con voz comprensiva. «A veces hay contaminación cruzada en las fábricas. Es muy difícil evitarlo completamente». Gary abrió los ojos y me vio. Incluso en su estado debilitado, pude ver la sospecha en su mirada. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó con voz ronca. «Rebeca me llamó. A pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, Gary, sigues siendo el padre de mis hijos. Por supuesto que me preocupo por tu bienestar». Chiara me miró con expresión de gratitud. «Eres muy generosa, considerando todo. Los problemas matrimoniales no significan que quiera que Gary sufra», mentí suavemente. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Durante la hora siguiente, me quedé en el hospital, jugando el papel de la ex esposa preocupada. Traje café para Chiara. Hablé con los médicos sobre el historial médico de Gary y, en general, actué como la persona responsable y madura de la situación. Fue durante esta actuación que ocurrió algo que no había anticipado. Chiara comenzó a cuestionar su relación con Gary. «¿Él siempre fue tan reservado?», me preguntó mientras Gary dormía sedado. «¿Qué quieres decir?».
No me había contado sobre su alergia, y ahora que lo pienso, hay muchas cosas sobre él que no sé. Es como si mantuviera secretos constantemente. Aquí estaba mi oportunidad, no para atacar directamente, sino para plantar semillas de duda. Gary siempre ha tenido dificultades para ser vulnerable, le dije cuidadosamente. Incluso conmigo, después de 45 años de matrimonio, había cosas que nunca me contaba. Pensaba que admitir debilidades lo hacía menos hombre. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Kiara, claramente intrigada. Bueno, por ejemplo, odia que la gente sepa sobre su alergia porque cree que lo hace ver débil. También tiene terrores nocturnos desde la infancia, pero nunca buscó ayuda porque sería admitir que tiene problemas psicológicos. Kiara frunció el ceño. Él me dijo que dormía perfectamente. ¿En serio? Tal vez ha mejorado con la edad. Pero pude ver que la semilla de duda había sido plantada. Kiara estaba comenzando a darse cuenta de que el hombre con el que se había involucrado era un extraño para ella. El doctor vino a revisar a Gary y le dijo a Kiara que él estaría bien, pero que necesitaría quedarse en observación durante la noche. ¿Puedes quedarte con él?, le preguntó Kiara. Tengo que trabajar mañana temprano y no puedo faltar otra vez. Por supuesto, le respondí. Es lo menos que puedo hacer. Después de que Kiara se fue, me quedé sola con Gary. Él estaba despierto, mirándome con ojos entrecerrados. «Fuiste tú», murmuró. «¿Yo qué, Gary?» «Las nueces. Tú hiciste algo. Gary, querido, estás sedado y confundido. Yo estaba en mi casa toda la noche. Pregúntale a cualquiera. Nadie más sabe sobre mi alergia con tanto detalle. Bueno, después de 45 años cuidándote, supongo que sí sé más sobre tu salud que tu novia de 8 meses». Gary trató de incorporarse, pero la medicación lo mantenía demasiado débil. «Si vuelves a intentar hacerme daño». «¿Me vas a hacer qué, Gary? ¿Llamar a la policía y decirles qué exactamente? ¿Que tu exesposa te visitó en el hospital cuando estabas enfermo?» La frustración en su cara era deliciosa. Sabía que algo había pasado, pero no podía probarlo. Además, agregué inclinándome más cerca, no fui yo quien decidió mentirle a su novia sobre una alergia que podría matarlo. Esa decisión fue completamente tuya. Gary cerró los ojos, derrotado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continué. Kiara realmente se preocupa por ti. Está ahí afuera, sintiéndose terrible porque cree que casi te mata accidentalmente, y tú la dejaste sufrir porque eras demasiado orgulloso para admitir una debilidad. Cuando Gary abrió los ojos de nuevo, había algo diferente en ellos. No solo sospecha o enojo, sino miedo real. «¿Qué quieres de mí?», susurró. «Quiero que entiendas algo muy claramente», le dije con voz suave pero firme. «Durante 45 años yo te protegí de ti mismo. Cuidé tu salud, manejé tus debilidades, te mantuve a salvo. Y ahora que ya no estoy ahí para hacerlo, vas a tener que vivir con las consecuencias de tus propias decisiones». Me levanté para irme, pero me detuve en la puerta. «Oh, y Gary, tal vez deberías contarle a Kiara sobre tu alergia. La próxima vez que tengas una reacción, ella necesitará saber cómo ayudarte. A menos, por supuesto, que prefieras arriesgar tu vida antes que admitir que no eres perfecto». Salí del hospital sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. Gary estaba comenzando a entender que subestimarme había sido el mayor error de su vida. Y Kiara estaba comenzando a ver grietas en la fachada del hombre que había pensado que conocía. Pero lo mejor de todo era que Kiara había comenzado a dudar. Y una vez que las dudas comenzaran a crecer, sería solo cuestión de tiempo antes de que toda la relación se derrumbara desde adentro. Mi trabajo estaba lejos de terminar. 3 semanas después del incidente del hospital, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Kiara y estaba llorando histéricamente. «Lourdes, por favor, ¿puedes venir?» Algo terrible ha pasado. Mi primer instinto fue colgar. ¿Por qué debería ayudar a la mujer que había destruido mi matrimonio? Pero la curiosidad pudo más que el rencor. «¿Qué pasó?», pregunté. «Es Gary. Él me mintió sobre todo. Sobre el dinero, sobre ustedes, sobre quién es realmente. No sé qué hacer». 30 minutos después,
estaba sentada en el sofá barato del apartamento que Gary y Kiara compartían. Ella tenía los ojos hinchados de llorar y temblaba como una hoja. Gary no estaba por ningún lado. ¿Dónde está él?, pregunté. Se fue. Empacó sus cosas y se fue anoche después de que descubrí la verdad. Kiara me contó una historia que me llenó de una satisfacción que no había sentido en meses. Después del incidente en el hospital, ella había comenzado a sospechar que Gary le ocultaba cosas importantes. Así que había comenzado a investigar por su cuenta. Fui al banco para preguntar sobre nuestras cuentas conjuntas. Me explicó entre sollozos. Resulta que Gary nunca cerró su cuenta contigo, y cuando el empleado del banco me mostró los movimientos de dinero, se detuvo, incapaz de continuar. ¿Qué viste, Kiara? Que todo el dinero que él me daba venía de cuentas a tu nombre, que él había estado robándote durante meses para mantenerme. Yo pensé que él tenía su propio dinero, que era exitoso, que me estaba cuidando con lo que él había ganado. La ironía era deliciosa. Gary había construido su nueva relación sobre mentiras tan elaboradas que cuando la verdad salió a la luz, todo se derrumbó. También encontré los papeles del divorcio que él había preparado sin tu conocimiento, continuó Kiara. Los papeles donde decía que tú nunca habías trabajado, que eras una carga económica. Pero cuando investigué más, descubrí que tú has estado trabajando todo este tiempo, que fuiste tú quien mantuvo la casa cuando él perdió su empleo. Kiara se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente agitada. ¿Sabes lo peor de todo? Anoche, cuando lo confronté con todo esto, él no lo negó. Solo se enojó conmigo por meter mis narices donde no me correspondía. Me gritó, me dijo que yo era igual que todas las mujeres, siempre queriendo controlar y cuestionar todo. ¿Te gritó?, pregunté, genuinamente sorprendida. Gary nunca había sido violento físicamente, pero sí tenía tendencia a volverse verbalmente abusivo cuando se sentía acorralado. Peor que eso, me dijo que si no me gustaba cómo él manejaba las cosas, podía largarme, que había muchas mujeres jóvenes que estarían felices de tener lo que yo tenía. Y ahí estaba. El verdadero Gary, finalmente revelándose. No era el hombre encantador y maduro que había conquistado a Kiara. Era un manipulador egoísta que veía a las mujeres como objetos intercambiables. Lourdes, me dijo Kiara sentándose frente a mí, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Adelante. ¿El incidente con la cola industrial? ¿Fuiste tú quien lo hizo? La pregunta me tomó por sorpresa, pero mantuvo mi expresión neutral. ¿Por qué me preguntas eso? Porque Gary ha estado obsesionado con la idea de que tú lo saboteaste. Y después de todo lo que he descubierto sobre él, después de todas las mentiras, empiezo a pensar que tal vez tú tenías razones para hacer lo que hiciste. Estudié su rostro cuidadosamente. No había acusación en sus ojos, solo curiosidad y una extraña especie de respeto. Si hipotéticamente hubiera tenido algo que ver con eso, dije cuidadosamente, ¿cómo te sentirías al respecto? Kiara se quedó callada durante un largo momento. Honestamente, creo que me sentiría impresionada. Gary me usó, nos usó a ambas. Y si tú encontraste una manera de hacer que él pagara por eso, bueno, tal vez se lo merecía. Era la primera vez desde que todo esto había comenzado que alguien validaba mis acciones en lugar de juzgarme por ellas. ¿Y el incidente de la alergia?, preguntó suavemente. ¿Qué incidente de la alergia?, respondí con una sonrisa que no alcanzó a mis ojos. Kiara asintió lentamente. Entiendo. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Kiara me contó sobre su propia vida, sobre cómo había conocido a Gary en el trabajo, sobre cómo él la había perseguido durante meses hasta que finalmente aceptó salir con él. Él me hizo sentir especial, me explicó. Decía que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido, que era joven y llena de vida, no como su vieja y amargada esposa, terminé por ella. Sí. Dios, ahora me da vergüenza haber creído esas mentiras. No deberías avergonzarte, le dije sorprendiéndome a mí misma por sentir compasión por esta mujer. Gary es muy convincente cuando quiere algo. Me convenció a mí durante 45 años. Kiara se quedó callada,
procesando todo lo que había ocurrido. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé. Él se llevó casi todo el dinero de nuestras cuentas. No puedo pagar este apartamento sola. Tendré que mudarme de vuelta con mis padres a los 32 años». Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que habría sido impensable unas semanas atrás. «Kiara», le dije lentamente, «¿qué dirías si te ofreciera trabajo?» «¿Trabajo? ¿Conmigo?» «En el salón donde trabajo. María, la dueña, ha estado buscando una recepcionista. No paga mucho, pero es suficiente para vivir modestamente. Y hay comisiones por ventas de productos». Kiara me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Por qué harías eso por mí? Yo arruiné tu matrimonio». «No», le dije firmemente. «Gary arruinó mi matrimonio. Tú fuiste solo el método que él eligió para hacerlo. Si no hubieras sido tú, habría sido otra persona». Era verdad. Durante las últimas semanas había llegado a entender que Gary no había dejado nuestro matrimonio por Kiara específicamente. La había dejado porque quería escapar de la responsabilidad, del compromiso, de ser un hombre adulto. Kiara había sido simplemente conveniente. Además, agregué, las dos fuimos víctimas de las mentiras de Gary. Tal vez es hora de que las víctimas se apoyen mutuamente en lugar de pelear entre nosotras. 3 días después, Kiara comenzó a trabajar en el salón. Las otras empleadas estaban inicialmente escépticas, pero cuando María les explicó la situación completa, se ablandaron. La mayoría de ellas eran mujeres que habían pasado por divorcios difíciles o relaciones abusivas. Entendían lo que significaba ser engañada por un hombre manipulador. Kiara resultó ser una empleada excelente. Era puntual, amable con las clientas y tenía un talento natural para las ventas. Más importante aún, trabajaba duro sin quejarse, algo que Gary nunca había hecho en su vida. 2 semanas después de que Kiara comenzara en el salón, Gary reapareció. Llegó al apartamento donde Kiara había estado viviendo, solo para descubrir que ella se había mudado. Luego llegó al salón, claramente furioso y desesperado. «¿Qué diablos creen que están haciendo?», le gritó a Kiara frente a todas las clientas y empleadas. «Estoy trabajando, Gary», respondió Kiara calmadamente, sin levantar la vista de la computadora donde estaba programando citas. «No me refiero al trabajo, me refiero a esta alianza extraña con mi exesposa». «Tu exesposa tiene nombre», dije acercándome desde mi estación de manicuras. «Y ella no me debe nada, Gary, ni a ti tampoco». Gary se volteó hacia mí, su cara roja de rabia. «Esto es ridículo, Lourdes. ¿Ahora vas a robarme a mi novia también?» «¿Robártela?» «Gary, tú fuiste el que la abandonaste cuando descubrió tus mentiras. Yo solo le ofrecí un trabajo honesto. Ella no necesita trabajar. Puede venir conmigo». «¿A dónde?», preguntó Kiara, finalmente mirándolo. «¿A vivir en el auto de tu hermano? Porque eso es lo que me ofreciste la última vez que hablamos». Gary palideció. Claramente no había esperado que Kiara fuera tan directa. «Eso es temporal. Estoy solucionando las cosas». «¿Cómo?», pregunté. «¿Robándole dinero a otra mujer? Porque ese es el único plan que has tenido durante los últimos 8 meses». Las clientas del salón habían dejado de pretender que no estaban escuchando. Todo el lugar estaba en completo silencio, observando el drama que se desarrollaba frente a ellas. Gary se acercó a mí, su voz baja pero amenazante. «No sabes con quién te estás metiendo, Lourdes». «¿No?» «Gary, estuve casada contigo durante 45 años. Te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Con un hombre de 65 años que nunca creció, que culpa a todos los demás por sus problemas y que piensa que intimidar a las mujeres lo hace parecer fuerte». «Kiara», dijo volteándose hacia ella desesperadamente, «no puedes quedarte aquí. Tú me amas». «No», respondió Kiara suavemente. «Amé a la persona que pensé que eras. Pero esa persona nunca existió, ¿verdad?» Gary se quedó allí parado, viendo cómo su último intento de control se desmoronaba frente a sus ojos. «Las dos van a lamentarlo», dijo finalmente. «Sin mí, no son nada». «Tal vez», le dije sonriendo.
pero seremos nada juntas, y eso es mejor que estar con alguien que nos considera menos que nada. Gary salió del salón dando un portazo. Fue la última vez que cualquiera de las dos lo vimos. 6 meses después, Kiara había ahorrado suficiente dinero para mudarse a su propio apartamento. Habíamos desarrollado una amistad extraña pero genuina, construida sobre la experiencia compartida de haber sido manipuladas por el mismo hombre. Yo, por mi parte, había usado el dinero del divorcio para comprar una participación en el salón. A los 68 años, finalmente era dueña de mi propio negocio. Una tarde, mientras cerrábamos el salón, Kiara me preguntó, ¿alguna vez lamentas haberte casado con él? No, le respondí después de pensar un momento. Si no me hubiera casado con Gary, nunca habría tenido a mis hijos. Y si él no me hubiera traicionado, nunca habría descubierto lo fuerte que realmente era. ¿Y si él aparece de nuevo?, preguntó. Sonreí, recordando la nota cruel que había encontrado en mi cocina, lo que ahora parecía una vida atrás. Si aparece de nuevo, le recordaré que hay muchas formas de usar la cola industrial, y la primera vez fue la más suave. Kiara se rió, una risa genuina y libre que me hizo dar cuenta de algo importante. Las dos habíamos sobrevivido a Gary. Más que eso, habíamos prosperado sin él. Y esa era la mejor venganza de todas, vivir bien sin la persona que pensó que podía destruirnos.